En el año 2005 y en el año 2006 creo que se produjo algo que hace que hoy Televisión Española sea lo que es la cadena, evidentemente, de referencia en nuestro país. Es verdad que además fue un movimiento, de nuevo, en el posicionamiento en busca de la tradicionalidad, y es verdad que además se produjeron movimientos convulsos internamente en Televisión Española. Es verdad que fue cuando se pone en marcha el ERE, etcétera, etcétera. En estos 2 años es cierto que se producen una serie de contenidos en Televisión Española con un único objetivo: retornar a ese público histórico, retornar a esos hijos pródigos que se habían marchado a estas televisiones. Recuerdo que en el año 2004, Antena 3, luego lo veremos, hace un muy buen año, pero insisto en que en el año 2004-2005 Canal Sur aquí roza el 20% y lo supera en 3 ocasiones. La televisión gallega llega a tocar el 20%, la catalana exactamente lo mismo. Es decir, no hay más narices. Si no están bien atendidos en su casa, tienen que irse a una casa o a un negocio muy similar en cuanto al perfil. Y evidentemente eso lo encontraban en cadenas, como digo, como Antena 3, que tenían una referencia clarísima desde el punto de vista informativo, y evidentemente las cadenas autonómicas que todos conocemos, que tienen un perfil muy similar a ese histórico perfil de Televisión Española. Es la época, estos 2 años, es la época en la que creo que se cimenta la base de lo que es Televisión Española actualmente. Sin el regreso de esos públicos maduros, de esos públicos mayores a Televisión Española, hoy creo que no podríamos hablar del liderazgo tan abrumador que tiene. Es la hora de programas que en este momento se ponen en marcha, como Mira quién baila, como España Directo, como la telenovela sudamericana de tarde, que se retorna a la parrilla de Televisión Española en las jornadas laborables, como un late night, ¿os acordáis?, de Hora Cero, que tan pronto hablaba de Jesulín de Ubrique, como del aniversario del no sé qué, de la Duquesa de Alba, etcétera, etcétera. Programas que aquí conocemos bien en Andalucía, por ejemplo, como Ratones Colorados, etcétera. Y eso supuso que, efectivamente, ese público que se había marchado a otras cadenas, insisto, Antena 3 fundamentalmente, y a La Forta, retornasen. Y entramos en el último periodo, en el de el brillo y en la extensión de la marca de Televisión Española. Evidentemente se han hecho muy bien las cosas. Yo creo que se han hecho muy bien las cosas, espectacularmente bien las cosas a todos los niveles en Televisión Española en los últimos 3-4 años. Con la creación de la corporación Radio Televisión Española, evidentemente esos públicos se mantienen. El principal leitmotiv a la hora de programar y de elegir contenidos es mantener esa base de públicos mayores que permiten tener una cierta tranquilidad a la hora de afrontar el dato, y poco a poco, mediante mejoras en el brillo de los programas, en la imagen corporativa, en la renovación de los informativos, en la estética y, ¿por qué no?, a ligeros movimientos en el posicionamiento estratégico en pro de intentar deslizarse a otros públicos un poquito más jóvenes, Televisión Española consigue no solamente tener, como digo, a esos públicos muy, muy mayores, que eran los que históricamente estaban siempre en Televisión Española, sino que incluso son capaces de acercarse con muchísimo éxito y muchísima rotundidad a públicos de 45 a 64 años y a día de hoy prácticamente también a los de 25 a 44 años, incluso también de clase media, media alta, etcétera, etcétera. Este es el secreto de la señora. Mi abuela ve la señora, pero también la ve mi madre. Y yo, si en un momento dado estoy haciendo zapping, que tengo 31 años, pues en un momento dado, si hay una cosa que me gusta, pues puedo compartir ese visionado, ¿no? O de Águila Roja, o de Comando Actualidad, o de La Hora de José Mota, o de Españoles por el Mundo, etcétera, etcétera. Evidentemente, la televisión pública en España en este momento tiene unas mejoras y unas connotaciones mucho más positivas, me da la sensación, a todos los niveles que lo que tenía hasta hace 4, 5 o 6 años, pues connotaciones ideológicas y desde luego desde el punto de vista de la imagen, y ese es un mérito que se ha alcanzado con, creo que, 4 años de trabajo bien hecho. Vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora. Evidentemente, las restricciones presupuestarias y el modelo de contenidos todavía está en veremos, y da la sensación, el otro día Jaume Roures apuntaba que es posible que la gasolina se les empiece a acabar, ¿no? Y evidentemente todo pinta que eso va a ser así. Seguramente no puedan optar ni a los mismos contenidos cinematográficos, ni a los mismos contenidos deportivos, ni a las alegrías presupuestarias, que evidentemente además son necesarias siempre para un negocio tan caro como es el de hacer televisión. Insisto, los movimientos en el mapa de posicionamientos los sufrió Televisión Española en ese año 2003, 2004, 2005. Se produjo un retorno de mayores y, evidentemente, con esa base han sabido crecer y mejorar el brillo de su imagen. En el caso de Telecinco, yo creo que se produjo un movimiento contradictorio. Los mismos gestores, no sé si por, en fin, la afluencia de otras cadenas en liza, en fin, porque tampoco es verdad que muchas veces llegan los mejores programas en todo momento, etcétera, vivieron una etapa de intranquilidad, lo ha comentado esta mañana José Manuel Leta, en el año 2008.
2008 e incluso en este 2009, que hasta, bueno, pues bien entrado el año parece que no han vuelto a encontrar el rumbo. Lo cierto es que en el 2004, en el 2005, en el 2006, en el 2007 lo hicieron espectacularmente bien. Es mi opinión, no digo que esto sea exactamente así, pero en mi opinión lo hicieron espectacularmente bien. Atisbaron, cómo no, ese déficit de mayores en televisión española. Atisbaron además que no solamente ese déficit de televisión española en mayores se estaba produciendo, sino que además el territorio se estaba poniendo comanche con la llegada de 4 y la Sexta para los públicos más jóvenes, y dijeron, este territorio cada día está más minado, cada día está más ocupado, o soy capaz de aprovechar ese déficit de mayores de televisión española y además incapaz de meterme en el territorio que es evidente que cada día más tienen que ocupar 4, la Sexta y temáticas, o desde luego moriré. Y efectivamente lo hicieron muy bien, envejecieron su perfil, y además lo hicieron de una manera, yo creo que muy lógica, sin grandes sobresaltos entre la audiencia, y mediante una reforma de los contenidos, sí que es cierto que subieron en esa franja, en ese perfil medio de edad. Es el momento de Está pasando. ¿Quién nos iba a decir que en Telecinco es la cadena más molona para los jóvenes, la más divertida, la más entretenida, de repente aparece Jaime Peñafiel, que es un señor de televisión española, de repente aparece Mario Eugenia Yagüe, de repente aparece Parada, el presentador de Cine de Barrio, son comentaristas los tres de Está pasando, que es un programa de corazón, y evidentemente, aunque el continente de un programa como Está pasando era, pues en fin, un poquito más atrevido que lo que actualmente tenemos en muchas televisiones públicas, es cierto que el contenido no dejaba de ser el que era, es decir, crónica rosa y, por tanto, afín a públicos mayores, ¿no? Pero no acabó la cosa ahí. Se contrató a María Teresa Campos para hacer Hormigas Blancas, escenas de matrimonio. ¿Os acordáis de las matrimoniadas de José Luis Moreno, no? Bueno, pues las matrimoniadas de José Luis Moreno estaban en el prime time de Telecinco. Evidentemente, recaudaban a ciertos públicos históricos a Telecinco, pero evidentemente la mancha en los mayores estaba incrementando cada vez más y más. Y se estaba incrementando en un momento en el que Televisión Española, además, empezaba a dar señales de flaqueza en ese tipo de públicos, ¿no? Luego la jugada, la verdad es que para Telecinco fue espectacular, porque consiguieron algo que parecía improbable, ¿no? Con el crecimiento de 4, con el nacimiento de la Sexta, mantuvieron sus cifras de captación en torno al 22-23%, ¿no? Es verdad que tuvieron ayudas de la Fórmula 1, que compraron muy bien la Fórmula 1 y además la vendieron muy bien y tuvieron la grandísima suerte de que apareció un tal Fernando Alonso, pero la verdad es que la estrategia desde el punto de vista del posicionamiento de su marca fue espectacular. No parecía que se movían, pero efectivamente sí que se estaba moviendo, ¿no? Incluso la Noria, ¿no? ¿Os acordáis que en la Noria, bueno, en fin, todavía hoy, ¿no? Tienen una especie como de debate, de tertulia política, ¿no? Parecía revolucionario hace unos años, ¿no? Bueno, pues eso ha continuado. Pero ¿qué pasa en el año 2007, en el año 2008, en el año 2009? Es verdad que la cosa se complica y es verdad que, en fin, todos nos sentimos amenazados por la aparición de nuevas cadenas y, evidentemente, pues por una toma de decisiones que no siempre es la correcta. Y dio la sensación de que Telecinco, en ese momento en el que había obtenido grandísimos réditos de ese desplazamiento hacia públicos más maduros, empezó a virar inconsciente o conscientemente su perfil hacia públicos más jóvenes, y además lo hacía en un momento especialmente denso, especialmente complicado en ese cuadrante donde luego veremos que está 4, que están las temáticas, que está la Sexta, etcétera, etcétera, ¿no? Y no sé si os acordáis, porque la verdad es que muchos fueron muy fugaces, pero se estrenaron programas como Las gafas de Angelino, que protagonizaba un niño, por ejemplo, o una serie juvenil que se llamaba Mi gemela es hija única, o un programa que presentaba Carolina Cerezuela que se llama ¿Por qué no te callas?, o Un golpe de suerte, que fue otra serie, o Wipeout, es decir, daba la sensación que algo había cambiado en el contenido de Telecinco. No tanto en el continente, siempre han tenido los mejores continentes, los mejores empaquetados, luego hablaré de los empaquetados de Canal Sur, de los de Televisión Española y de los de Telecinco, pero evidentemente sin cambiar el continente es verdad que en el contenido, bueno, pues daban marcha atrás y se metían en el territorio comanche cuando tan buenos resultados les había dado estar fuera de ese territorio comanche que representaba las nuevas televisiones, ¿no? Y en el 2009, finales del 2009 o mediados del 2009 y en el 2010, parece que vuelven a extender la marca en mayores, lo comentaba esta mañana José Manuel Eleta.